Amados hermanos, muy buenos días. Cordial saludo en nombre del Señor Jesucristo. Y también que Dios bendiga en este tiempo de festividades de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Que el Señor siga fortaleciéndonos, guardándonos, que podamos permanecer firmes en el Señor, que es el tema de hoy. Firmes en el Señor. Y quiero invitarles a 1 Tesalonicenses capítulo 3, donde vamos avanzando en la lectura de esta carta del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo a los hermanos allí en Tesalónica. Vimos el devocional pasado sobre el envío de este grupo enviaron a Timoteo para saber el estado de los hermanos, cómo se encontraba. Pablo estaba un poco inquieto en saber la condición y el estado espiritual de estos hermanos allí en Tesalónica. Y como lo vimos también, pues él estaba preocupado por las tribulaciones que ellos tuvieron que pasar cuando llegaron allí. Cuando también estuvieron en Tesalónica, pues hubo también, por supuesto, como lo vemos allí en la Escritura, oposición. Y Pablo estaba un poco inquieto si al salir ellos, al salir este equipo de allí de Tesalónica, los hermanos se pudieran haber desanimado. Pero vamos a ver la respuesta, qué fue lo que pasó y qué noticias trajo Timoteo a este grupo que le esperaba para recibir de ellos la información. Vamos a orar y que el Señor nos guíe. Padre, muchísimas gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí juntos, aprendiendo de tu palabra, conociéndote un poquito más, y también lo que tú quieres, Señor, que como iglesia nosotros podamos generar entre nosotros un genuino interés los unos por los otros en el amor de Cristo. Muchas gracias y por favor guíanos a través de Escritura. Amén. Bueno, les invito a que me acompañen. Capítulo 3, 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice la Escritura: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre lo recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Bueno, mis amados, aquí el regreso de Timoteo con estas buenas noticias. Podemos también mirarlo aquí cuando dice la Escritura: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Contraste, había preocupación antes, como ya lo vimos en los versículos pasados, había preocupación del apóstol Pablo por estos hermanos que se encontraban allí en Tesalónica, pero cuando llega Timoteo, gran regocijo, mis amados hermanos, gratas noticias, fortalecía el espíritu de este equipo, las buenas noticias. Estas podríamos también, como lo dice otro escritor, este es el término evangelio. Esto es evangelizar, buenas noticias, compartir buenas noticias es evangelizar. Y eso fue lo que hizo Timoteo cuando llegó allí al grupo que le esperaba. Dice aquí la palabra del Señor: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a vosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Algo en lo cual Pablo, como ya lo vimos también, estuvo preocupado. Lo vemos allí en el versículo 2 del capítulo 3. Dice en la última parte, leamos el versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortarnos respecto a vuestra fe. Esto era lo que le inquietaba más al apóstol Pablo,
de cómo estaba la fe de los hermanos, si permanecía. Esto de fe, como ya también lo compartimos en otra ocasión, fe es algo sencillo, algo en un término, una definición sencilla, es creerle a Dios, creer lo que Él nos dice, creer firmemente con convicción, con plena certidumbre de lo que Él dice es cierto, y no solamente es cierto, sino ciertísimo. Eso es fe, creerle a Dios. Y esto era lo que Pablo estaba preocupado, los hermanos. Habían permanecido creyéndole al Señor, habían creído en el Evangelio que ellos les habían compartido, permanecían firmes, estaban allí constantes, continuaban creyendo y creciendo en el conocimiento del Señor. Buenas noticias. Sí, en cuanto a la fe, los hermanos continuaban firmes. Grata noticia, mucho refrigerio para el alma del apóstol Pablo y de este equipo con respecto a las noticias que llegaban allí de Tesalónica por medio de Timoteo. Dice también, y amor, el actuar, el obrar en pro de esa fe. Y ya como ya lo expresé, con ese fundamento firme de que las cosas que nos dice el Señor es cierto y ciertísimo, se genera en nosotros y debe generarse un amor primeramente por el Señor y también por los demás. Estos hermanos en Tesalónica también estaban mostrando amor por el Señor, porque creían, seguían extendiendo su palabra, habían muestras realmente de amor de estos hermanos por el Señor y por las demás personas. Y dice también aquí la Escritura, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros. Bueno, entrañable amor en Jesucristo de esta iglesia, de estos hermanos, y así, por supuesto, es la reciprocidad, y debe ser la reciprocidad dentro del cuerpo de Cristo. Claro, por supuesto, ya como ustedes bien saben, hemos tenido la oportunidad de ya estar fuera allí de la congregación por 6 meses. Agradecemos al Señor, les amamos en el Señor, les recordamos, así muy seguramente no estamos en una forma continua allí comunicándonos con ustedes, pero les amamos y seguro en el Señor que vamos a quedar eternamente juntos en Cristo Jesús, y lo sabemos también que de ustedes con nosotros de la misma manera. Esto es un amor entrañable, esto es amor en Cristo Jesús, y hay cariño, hay amor de Dios entre nosotros, y eso esperamos que nos recuerden y poderles recordar de esta manera, con mucho cariño en el Señor. Les amamos en el Señor, y espero una vez más, por supuesto, delante del Señor podemos decir lo que quisimos dar lo mejor y dimos lo mejor para la gloria del Señor y para bendición de cada uno. Y bueno, esperando que una vez más puedan recordarnos con cariño y de parte nuestra en el Señor y delante de Él, le podemos decir que le recordamos con mucho cariño en Cristo Jesús. Dice en el 7, versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Consolación, recibió el apóstol Pablo de las noticias que trajo Timoteo, de ver el resultado de lo que estaba aconteciendo allí. Claro, por supuesto, hubo consolación. También, como ya hemos visto, y esto está bañado y inmerso, mis amados hermanos, la obra misionera en todo lo que le aconteció al apóstol Pablo de aflicciones allí en Filipos, también cuando llegaron allí a Tesalónica, después a Berea, después que pasaron a Atenas y ahí en Corinto, también que hubo grandísima persecución, mucha oposición allí en Atenas. Usted lo puede mirar allí en Corinto, particularmente en 18, Hechos 18, en los versículos 8 al 10 más o menos. Usted puede leer el capítulo 18 del libro de Hechos, y allí muestra también toda la aflicción que tuvo el apóstol Pablo que pasar. Tanto que usted lo puede leer allí, que tuvo que recibir del Señor, directamente del Señor, la fortaleza por la situación tan complicada que se estaba presentando allí en Corinto. Y bueno, de parte del Señor recibió consolación, y aquí también recibe consolación de las buenas noticias que Timoteo trae de los hermanos en Tesalónica. Qué bendición, qué regocijo, qué gratificación tan grande nos da el Señor cuando
vemos que los hermanos permanecen, vemos que los hermanos siguen adelante, vemos que los hermanos crecen en el Señor, por, por las diferentes ciudades donde estuvo el apóstol Pablo, pues hubo oposición, pero también hubo personas que creyeron en el Señor Jesucristo y permanecían fieles a la causa y fieles a Cristo. Versículo 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Este es el énfasis, mis amados, de esta reflexión en esta mañana, que podamos, así como estos hermanos, a través del obrar y el perseverar en Cristo Jesús de estos hermanos en Tesalónica, pues por supuesto también dio vida, ánimo para seguir adelante a este equipo misionero y particularmente al apóstol Pablo. Estos hermanos permanecían firmes, constantes, obrando, avanzando en el conocimiento del Señor y también en la extensión del reino. Es el propósito, mis amados, y creo que esto también debe ser de ánimo para nosotros, nos anima a nosotros de todo corazón, ver la iglesia continuar, ver la iglesia avanzar, ver la iglesia crecer, ver la iglesia con toda su dinámica, con todo lo que se presenta en el ministerio eclesial, pero verla avanzando nos da mucho gozo, nos trae mucho gozo de ver el liderazgo que Dios les ha dado gracia, y damos gracias a Dios por nuestros pastores, por el equipo de trabajo allí en la iglesia. Y bueno, qué lindo. Esto trae mucho regocijo también a nuestro corazón, así como lo trajo estas noticias que trajo Timoteo en cuanto a los tesalonicenses para el apóstol Pablo y el equipo. Mis amados, les animo en el Señor para que al finalizar este año, creo que gracias al Señor podemos dar un buen balance de lo que Dios está haciendo tanto allí en Bogotá, a través de la iglesia de Tunal y de las iglesias en Bogotá, como también lo que Dios está haciendo aquí en Cali. Nos da mucho regocijo y mucho gozo. Esto nos anima también a nosotros aquí en Cali para continuar adelante, de ver lo que Dios está haciendo allí en la iglesia bautista de Tunal y en las iglesias de Bogotá. Al Señor la gloria, mis amados, y yo les animo para que podamos seguir firmes y constantes en el Señor. Un bendecido año para todos, también un buen tiempo en familia. Que Dios nos guarde, permanezcamos firmes, es de pronto mi exhortación también. No cedamos a las pretensiones que el diablo quiere presentar en estos tiempos, con de pronto distraernos de lo que es el jolgorio, de lo que es la bebida, el trago y todas las fiestas que se generan en estos tiempos de finalización de año. Que el Señor podamos seguir llevando gloria a su nombre y que el Señor nos permita permanecer firmes en Él. Un bendecido día en el Señor Jesucristo y bendiciones para todos.